por la invitación. Gracias. Y vamos a hablar ahora de un tema muy importante en los últimos años, que es síndrome metabólico, la prescripción del ejercicio físico en el manejo del síndrome metabólico. Todos sabemos la importancia, en este congreso se ha venido recalcando los beneficios para la salud que tiene la realización de ejercicio físico. Y también estamos viendo en los últimos años el aumento en el diagnóstico de síndrome metabólico, que lo vemos en la consulta día a día, el personal de salud, y las personas que van a los consultorios por un tema de repente reducir la grasa corporal, o porque le apareció una manchita negra por acá, porque le es difícil reducir la grasa, porque tiene hipertensión, le han detectado la insulina elevada, y se dan con la noticia en consultorio de que tienen síndrome metabólico, antiguamente llamado el cuarteto de la muerte: dislipidemia, obesidad, hipertensión y el azúcar elevado, que puede llegar a ser diabetes. Todos estos cuatro enfermedades en síndrome metabólico tienen una fisiopatogenia, la misma fisiopatogenia que la vamos a revisar acá. Pero ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a necesitar prescribir el ejercicio físico? Antes las personas realizábamos ejercicio físico producto de las actividades diarias, éramos más activos. Ahora con el estilo de vida, la tecnología, todo ha cambiado y somos más sedentarios. No hacemos actividad, pero sí comemos más. ¿Cómo hemos llegado a esto? Hay un origen sociocultural de la obesidad y comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los avances tecnológicos en la industria hicieron que tuviéramos a la mano abundancia de comida procesada. Y esta industria, este avance en la tecnología de la industria hizo que también las personas fueran a trabajar más. Había más mano de obra, las personas empezaron a realizar menos actividad física, y además de los hombres, las mujeres, porque muchas décadas atrás quien cocinaba, preparaba los alimentos en casa eran las mujeres. Las mujeres desde aquellas épocas no trabajaban, pero comenzando con el avance de la tecnología, también fueron una mano de obra fuerte, entonces tuvieron que ir a trabajar y se dejó de cocinar en casa, ¿sí? Y vimos de repente una disposición enorme de comida procesada, barata y convenientemente rápida. Y el promedio de la ingesta calórica diaria de la persona aumentó la ingesta de sal, de azúcar y de grasa. Y a partir de esos años es que empieza el incremento en las cifras de obesidad y enfermedades cardiovasculares. Pero todas las organizaciones de salud, al ver estos resultados, estos incrementos de obesidad y enfermedades cardiovasculares, recomendaron reducir las grasas totales y saturadas a toda la industria de comida procesada. ¿Y ellos qué hicieron? Sí, redujeron, en efecto, porque recordarán que empezaron a salir los productos light, cero grasas o bajas en grasa saturada, etcétera. Pero ahí hay un engaño, por decirlo así, porque para mejorar o mantener el sabor agradable de sus productos, sí, redujeron la grasa, que le da un sabor agradable a las comidas, pero le agregaron azúcares. No solamente como azúcares, sino como jarabes y endulzantes. Como consecuencia de esto, se desató una epidemia de obesidad y diabetes. Mucha gente, o la mayoría, se cuida de las grasas, no grasas. Este es light, voy a consumir este producto porque es light, no tiene grasa. Las grasas me van a engordar, por lo tanto, no voy a consumir grasa. Pero si ven las etiquetas y comparan un producto light con un producto entero, se van a dar cuenta, y háganlo ustedes en casa, que deben tener yogur que se compran en los supermercados, por 100 gramos o 100 mililitros, cuántos gramos de azúcar tiene. Y ahí se van a dar cuenta de esto que hicieron las industrias, ¿no? Los que realizan las comidas procesadas, que incrementaron las cantidades de azúcares. Entonces, hasta ahora todo el mundo le tiene miedo a las grasas, pero ¿qué decimos de los azúcares? ¿No? Los azúcares ahora nos están haciendo mucho más daño que las grasas. Y en estos años, en estas décadas, nuestros cuerpos se han adaptado, tienen ya ahora
mucho más habilidad para almacenar grasa a partir de los azúcares. Hay una vía metabólica a nivel celular, ¿no? En la glicólisis que ocurre en el citoplasma, la glucosa empieza a dividirse para producir energía a nivel de citoplasma. Hay una molécula que se llama gliceraldehído, y a partir de esa molécula es un sustrato para llevarlo hacia los adipocitos y favorecer la lipogénesis, la formación de lípidos. Entonces el exceso de azúcares también va a producir que aumente nuestras reservas grasas, nuestros triglicéridos, la grasa dentro de los adipocitos. Y en los últimos 60 años estamos viendo un aumento exponencial en la obesidad. Actualmente estamos en una crisis mundial de salud pública, que empezó en los países industrializados y ahora en Latinoamérica tenemos. En Chile, en los últimos años hubo cifras tremendas de obesidad y ahora lo estamos teniendo en nuestro país. Ustedes ven, acá en Lima, moles hay un montón, y dentro de los moles venden mucha comida procesada. Yo actualmente vivo en provincia, en Trujillo, y en los últimos 10, 20 años se ha incrementado el número de estas tiendas, estos centros comerciales que en todos ellos hay papas fritas, hamburguesas, se ofrecen dulces, yogurts, y están al alcance de nuestra mano, baratos y accesibles. Entonces, ojo con eso. El inicio de todo esto del síndrome metabólico, una es la elevada ingesta calórica y otra es la falta o insuficiencia de ejercicio, de actividad física. Y tenemos el sedentarismo, como bien ya lo ha definido mi colega, el doctor Leonel Lozano, pero acá tenemos algunas otras cositas adicionales, ¿no? El sedentarismo es la actividad física menor a 3 veces por semana, menos de 30 minutos o menos de 150 minutos semanales de ejercicio físico o menos de 200 kilocalorías semanales de gasto por ejercicio físico. Pero no solo es eso, porque de repente me dicen, yo hago ejercicio todos los días, 1 hora, ¿sí? Hago mi ejercicio temprano en la mañana y me voy a trabajar. Yo trabajo en oficina o en consultorio y me siento 4, 5, 6 horas, voy, almuerzo rápido, si no, no almuerzo, regreso, me quedo sentado otras 5 o 6 horas. Eso se llama conductas sedentarias. Otra conducta sedentaria es que termino el trabajo, llego a mi casa y me paso 3, 4 horas viendo televisión o jugando en internet o navegando en internet. Más de 2 horas seguidas de inactividad es una conducta sedentaria. Y a nivel celular hay cambios que enlentecen el metabolismo, que lo vamos a ver luego a continuación. Entonces, no es solo el sedentarismo definido como realizar menos de 3 veces por semana ejercicio, menos de 20 minutos, o gastar menos de 500 a 200 kilocalorías por ejercicio físico, sino la conducta sedentaria. ¿Cuántas horas paso sentado haciendo actividades que involucren poco o nulo gasto energético? Entonces, se trata de disminuir ese tiempo sedentario. ¿Y cómo lo podemos hacer? Si yo trabajo todo el día en un escritorio o me pongo a ver televisión, al menos ponerse de pie cada 30 minutos, no caminar, no, simplemente ponerse de pie, ya estamos evitando ese tiempo de sedentarismo. Y cada hora caminar, de repente para tomar agua o de repente para ir a los servicios higiénicos. Es la manera en que podemos evitar o prevenir las conductas sedentarias, pese a que puede realizar un ejercicio moderado. Me refiero a un ejercicio moderado, de repente salía a trotar, ¿no? O salía a montar bicicleta, etc. El síndrome metabólico es la concurrencia de biomarcadores a nivel celular de aterosclerosis, de insulinoresistencia, de hipercoagulabilidad, de daño endotelial y de inflamación crónica, que me van a causar el aumento de los factores de riesgo cardiovascular, que son la obesidad abdominal o visceral, dislipidemias, hipertensión arterial, hiperglicemia. Y estos problemas de salud pueden afectar mis órganos blancos a nivel de los vasos sanguíneos. Y uno de los órganos blancos fundamentales es el corazón y puede venir en enfermedad coronaria. ¿Y cuál es la causa de todo? ¿Cómo empezó todo? Falta de ejercicio físico y un balance energético positivo, es decir, hay más entradas y menos salidas.
mucha comida, hipercalórica, alta en grasas saturadas, alta en azúcares y escasa o nula actividad física, escaso gasto cardíaco. Pero esto tiene solución. Si lo encontramos a tiempo o si ya lo encontramos complicado, igualmente podemos hacer la prevención primaria o la prevención secundaria. ¿Y quién es el ejercicio físico? El ejercicio físico adecuadamente prescrito va y ataca todos los niveles, el sedentarismo, los biomarcadores, los factores de riesgo, incluso en la enfermedad coronaria. El ejercicio físico es la píldora maravillosa que no tiene efectos adversos, contraindicaciones sí las tiene, el ejercicio físico sí tiene ciertas contraindicaciones, por ejemplo, la estenosis o las insuficiencias valvulares severas, problemas medulares, las infecciones agudas, ¿no? Víricas agudas y otras, que con la correcta evaluación se puede ir mejorando, ¿no? Conforme va mejorando, puede hacer un poco más de ejercicio, pero conforme va agravando las enfermedades, el ejercicio en esos casos puntuales podría estar contraindicado. Pero la ciencia está para eso. La ciencia que se encarga de estudiar las adaptaciones del organismo al ejercicio físico es la fisiología del ejercicio. Y antes tenía un enfoque por órganos y sistemas. Se estudiaba cómo responde el sistema cardiovascular, cómo responde el sistema endocrino, pero desde hace ya 2 o 3 décadas se está estudiando las adaptaciones a nivel celular, cómo las cascadas de señalización a nivel de la célula son activadas por el ejercicio. ¿Y por qué? Porque también me van a servir para tratar problemas de salud, porque muchos de los problemas de salud, como es este y otros, están ocasionados por la falta o insuficiente ejercicio o actividad física. Por eso que con el estudio a nivel celular de estas vías de señalización activadas por el ejercicio físico, gracias a eso ahora hay medicamentos que los llaman los miméticos o los que mimetizan el ejercicio físico. Hay como 2 o 3 que son agonistas de ciertas proteínas que se van a activar durante el ejercicio físico en la célula, que las vamos a mencionar, y que podrían ser útiles para pacientes con distrofias, para pacientes que tienen contraindicado hacer ejercicio físico, o pacientes que tienen poca respuesta al ejercicio físico. Y hay 2 o 3 medicamentos, incluso recuerdo en uno de los hace 2 o 3 años o más, en un congreso de la POA se mencionaba estos medicamentos que mimetizan el ejercicio físico, pero no igualan la cantidad de vías de señalización que tienen a nivel celular y los beneficios, pero pueden ayudar en algo. El diagnóstico clínico del síndrome metabólico, ¿no? Se utiliza el perímetro de cintura, la cantidad de triglicéridos en sangre, HDL, ¿no? La presión arterial sistólica, diastólica, y la glucosa en ayunas, esto solamente para mencionarlo. Hablamos de que en síndrome metabólico el inicio es un balance energético positivo. Hay una interrelación entre 2 tejidos fundamentales. Uno es el tejido adiposo y otro es el tejido esquelético, músculo esquelético. De la dieta yo obtengo los sustratos, los nutrientes, las macromoléculas que me van a producir energía, que van a servir para que mi organismo produzca energía ATP para poder realizar las reacciones metabólicas. Y cuando yo ingiero mi glucosa, mis lípidos, que son las macromoléculas las que más energía me van a dar, a nivel de músculo esquelético van a ser utilizados para generar ATP en todos los tejidos, pero más acá porque es el tejido metabólicamente más activo, y a nivel de tejido adiposo van a servir para sintetizar los triglicéridos. Acá van a sintetizar triglicéridos a partir de las macromoléculas lípidos y carbohidratos, pero también de acá, eso se llama lipogénesis, de acá va a salir lípidos hacia el músculo esquelético para poder utilizarse, lo que se llama quemar grasas, para poder oxidarse las grasas. Eso se llama lipólisis. Pero ¿qué pasa cuando tengo un balance energético positivo? Ingresa más y más macromoléculas que van a acumularse
va a haber mucha lipogénesis, los adipocitos cada vez se van a llenar de más y más triglicéridos, y va a hacer que interfiere en la liberación de adipocitoquinas. El tejido adiposo normalmente libera sus adipocitoquinas como IL-6, factor de necrosis tumoral alfa y otros, pero un adipocito enfermo, digámoslo así, con exceso de triglicéridos dentro de la célula, va a causar una inflamación y va a empezar a liberar mucha IL-6, mucho factor de necrosis tumoral alfa, que son inflamatorios. Y a nivel de las células musculares van a causar interferencia en las vías de señalización para utilizar la glucosa, los lípidos en sí. Los mismos ácidos grasos que van a salir hacia la sangre por exceso también interfieren con las vías metabólicas en la célula, causando una inflamación crónica e insulinoresistencia, el inicio de síndrome metabólico, y por lo tanto hay una disfunción metabólica. El adipocito libera muchas hormonas, adipocitoquinas y otras sustancias que controlan mi metabolismo. Algunas de ellas, tenemos la leptina, que controla el apetito a nivel del hipotálamo, ayuda a la sensibilidad a la insulina, entre otros. La adiponectina, que también a nivel del tejido muscular, por vías de señalización, mejora la sensibilidad a la insulina, al hacer que aparezcan más receptores GLUT4 y pueda ingresar la glucosa dentro de la célula. Liberan enzimas, citoquinas proinflamatorias, como les mencioné, la IL-6, el factor de necrosis tumoral alfa, angiotensinógeno, que controlan la presión arterial, y el inhibidor del activador del plasminógeno, que regulan la hemostasis, ¿no? la coagulación en la sangre. Cuando el adipocito está enfermo y acumula muchos triglicéridos, se inhibe la producción de leptina, de adiponectina, se producen muchas más citoquinas proinflamatorias, más inhibidor del activador de plasminógeno, produciendo hipercoagulabilidad, y angiotensinógeno, también predisponiendo a la aparición de la presión arterial elevada. Cabe mencionarles acá un tema con el tejido adiposo. El tejido, cuando nosotros nacemos con una determinada cantidad de adipocitos, que durante el desarrollo, estos adipocitos tienen la capacidad de hacer hiperplasia, es decir, de multiplicarse. Pero cuando uno llega a la etapa adulta, ya no hacen hiperplasia, no se multiplican. Entonces acá hay algo muy importante con respecto a los niños y a la obesidad infantil que está aumentando. Si yo nazco, digamos, con 100 adipocitos y desde la niñez ya yo estoy comiendo más, haciendo balance energético positivo, esos adipocitos se llenan de triglicéridos y se empiezan a dividir. Y de repente, hasta en toda mi niñez que estoy comiendo mal, que mi estilo de vida es malo, de repente tengo 200 adipocitos. Con esos 200 adipocitos yo llego a la edad adulta. Mi riesgo cardiovascular, llego ya con un riesgo cardiovascular elevado. Si yo no me cuido a partir de ahí y sigo comiendo mal, voy a seguir acumulando en esos 200 adipocitos un montón de triglicéridos y mi riesgo cardiovascular se va a ir por las nubes. Para ese entonces yo ya tendré síndrome metabólico o alguna complicación, ya tengo diabetes, hipertensión, etcétera. Pero si yo con mis 100 adipocitos llevo una vida sana y llego a la edad adulta con una vida sana y me mantengo así, ok, pero si ya en la etapa adulta yo empiezo a tener un mal estilo de vida, no se van a multiplicar por 2. O sea, voy a quedar con los 100 adipocitos, pero llenos de triglicéridos, y sí me van a producir inflamación crónica, pero voy a tener menos riesgo cardiovascular que aquella persona que empezó de niño. Por eso es bien importante promover en la niñez actividad física, ejercicio, deportes y la comida sana. Ahora que se lleven las loncheras de los niños a los jardines, a los colegios, chisitos, frugos, jugos azucarados, no les manda casi fruta, queso, huevos, o de repente pollo, pan integral, qué sé yo. Eso estamos promoviendo ya en la niñez. Y uno dice, no importa, está niño, ¿no? Luego va a hacer ejercicio, va a crecer y no pasa nada. Pero no nos damos cuenta, ¿no? Por eso es importante conocer la fisiología
y las personas que trabajamos en el ámbito de salud, es tan importante para todas las especialidades conocer un poco de fisiología del ejercicio, de fisiología en general, cómo funciona el tejido y responde al ejercicio, para poder aconsejar a los pacientes que llegan a nosotros y poder decirles, ojo, no es que estás comiendo este tipo de alimentos y ya lo vas a quemar mañana o lo vas a quemar después o en tu desarrollo ya va a desaparecer. No, están aumentando sus factores de riesgo cardiovascular. Ojo con eso. Bien, antes de hablar de prescripción de ejercicio físico en el síndrome metabólico, tenemos que manejar algunos aspectos de fisiología en la célula, cómo es que ingresa los ácidos grasos al músculo para quemarse, cómo es que salen los ácidos grasos del adipocito y otros temas para poder ver con qué tipo de ejercicio, qué intensidad del ejercicio podemos promover esto y hacer una correcta prescripción del ejercicio físico. Un aspecto importante es la lipólisis durante el ejercicio físico. Cuando yo empiezo a hacer ejercicio, mi frecuencia cardíaca va a ir aumentando, ¿por qué? Se eleva la cantidad de adrenalina que se produce, epinefrina, noradrenalina. Esta hormona va hacia las células adiposas y tiene sus receptores y activa una cascada de señalización en el que participa vendilato ciclasa, ¿no? El ATP se convierte en AMP cíclico y activa unas quinasas, que son otras enzimas. ¿Para qué? Para activar la lipasa hormonosensible y las lipasas para los triglicéridos dentro del adipocito. ¿Qué hacen estas enzimas? Van a hacer que los triglicéridos que están acumulados se desdoblen en ácidos grasos y glicerol y puedan salir hacia la sangre. Ese es el efecto agudo que tiene el ejercicio sobre el tejido adiposo. Pero esta vía tiene sus factores limitantes. La fosfodiesterasa es una enzima que hace que el AMP cíclico pase a AMP, por lo tanto, se inhiba a este nivel, esta señalización, y acá también tiene una fosfatasa que hace que la lipasa hormonosensible que está activada se inactive. Porque toda reacción química que ocurre dentro de la célula tiene su contraparte. Y en este caso, el adipocito tiene receptores de la insulina. Cuando la insulina se une a su receptor, acá inhibe a este nivel la unión de la epinefrina a su receptor en el adipocito. Por eso que la insulina es lipogénica, favorece la formación de ácidos grasos. Y la noradrenalina, epinefrina, el cortisol, la hormona de crecimiento son hiperglicemiantes y lipolíticas. Pero también la insulina, aparte de inhibir acá, activa la fosfodiesterasa para que se inhiba esta vía. La insulina también puede inhibir aquí, en la activación de estas enzimas, y aquí, ¿no? Puede activar para que se anule o se inactive en la lipasa hormonosensible. Acá cabe mencionar a la cafeína. La cafeína se usa como parte de energizantes, o a veces las personas toman café o suplementos que tienen dosis altas de cafeína como quemador, lo llaman entre comillas, ¿no? ¿Qué es lo que hace la cafeína? La cafeína activa el sistema nervioso central y la cafeína a nivel celular es lipolítico. ¿Por qué? Porque inhibe la fosfodiesterasa. O sea, hace que la vía de señalización progrese y este factor limitante lo anula, que es la fosfodiesterasa. Esa es la forma en que actúa la cafeína. No es que tomes cafeína y haga que desaparezca la grasa, entre y disuelva los triglicéridos y desaparezcan los ácidos grasos libres, no. Son vías de señalización. Como le dije, todo está dentro de la célula. Ahora el estudio se centra todo a nivel de celular y así es que vamos entendiendo el macro y sabemos cómo prescribir tal ejercicio, tal intensidad, o suplemento si está tomando la persona, en qué momento dar, por qué, y si es beneficioso o no, o si es perjudicial. Entonces, esta es la manera en que los ácidos grasos dejan los adipocitos y salen hacia la sangre. Pero una vez que salen hacia la sangre, no quedan solos. Se unen a la albúmina, que es la proteína de transporte, y los va a llevar hacia el músculo esquelético para su utilización. Pero mientras esto ocurre, esto no es rápido, mientras ocurre la lipólisis porque se liberó adrenalina
y mientras son transportados hacia el músculo esquelético, son ingresados dentro del músculo esquelético y recibidos por otras proteínas a nivel de citoplasma, son desdoblados, los ácidos grasos de cadena larga, y son unidos a la coenzima A en el citoplasma. Tienen dos caminos: o pasar dentro de la mitocondria para degradarse y producir gran cantidad de energía en forma de ATP, o acumularse un poco en el mismo tejido muscular como triglicéridos para usarse también. Los triglicéridos se acumulan en el tejido adiposo y en el tejido muscular. También hay en cierto momento lo va a tener que utilizar el músculo los triglicéridos intramusculares bajo cierta intensidad del ejercicio, como vamos a ver después. Entonces los ácidos grasos ingresan a la mitocondria a través del complejo de carnitina, carnitin-palmitoiltransferasa 1 y 2, y ahí viene la carnitina, que habrán también escuchado los suplementos o habrán tomado algunos. Yo tomo carnitina porque es un quemador. La carnitina actúa como un transportador de grasas. O sea, permite que los ácidos grasos ingresen dentro de la mitocondria. ¿Para qué? Para sufrir beta-oxidación, desdoblarse, hasta llegar a una molécula de 2 carbonos, unirse con la coenzima A, pasar al ciclo de Krebs y luego a la cadena transportadora de electrones y producir ATP. A grandes rasgos, ¿no? Que si nos ponemos a ver qué enzimas y cómo ocurre, cómo se van desdoblando, no acabamos nunca. Pero es lo que pasa. Es la vía en cómo se van a utilizar los ácidos grasos a nivel de la célula hasta la mitocondria y producir ATPs. Mientras pasa eso, mientras hubo lipólisis y llegó y se utilizó en el músculo, y ojo, la utilización va a depender de la intensidad de ejercicio que yo tenga. Si yo hago un ejercicio intenso, correr 100 metros planos o ponerme a saltar, voy a utilizar los carbohidratos, otras vías, otros sistemas energéticos. Pero si yo hago ejercicio prolongado, ejercicio aeróbico que dure a partir de los 5, 6, 7, 20, 30 minutos o más, sí, y depende de la intensidad, voy a favorecer la utilización de más grasas. ¿Sí? Entonces le decía, mientras pasa esto, más o menos son 20 minutos desde que yo empecé a hacer ejercicio para que ocurra esto. Entonces mi principal fuente energética en los primeros minutos que yo hago ejercicio son los carbohidratos. Los carbohidratos se empiezan a utilizar al inicio y en el citoplasma ocurre la glicólisis, donde se liberan unas moléculas de ATP para ser utilizadas como fuente de energía, y más o menos hasta el minuto de actividad intensa puedo utilizar este sistema. Si no hago ejercicio más prolongado, hago ejercicios cortos, llego a piruvato y puede acumularse un poco de lactato. El lactato en sí no me causa fatiga, ojo, sino los metabolitos, porque el lactato incluso se puede utilizar como energía. Es llevado al hígado y se transforma en glucosa, la gluconeogénesis, junto con otros aminoácidos que en ciertas condiciones son utilizados como compuestos para generar glucosa, en la deprivación de carbohidratos o en estrés o gracias al cortisol, etcétera. Esta vía que ocurre en el citoplasma es la vía de la glicólisis, el sistema energético que antes se llamaba el sistema anaeróbico, ¿verdad? Glicolítico. Y si yo hago ejercicio por más tiempo, el piruvato ingresa dentro de la mitocondria, se une a la coenzima A, pasa al ciclo de Krebs y sigue la misma vía que las grasas, ¿no? Este sistema es el sistema aeróbico, este es el sistema glicolítico, y cuando se produce ATP, producto del sistema aeróbico, se utiliza el ATP en diferentes funciones de la célula, pero parte del ATP se une a la creatina formando fosfocreatina, que es un compuesto que almacena energía y que está disponible ahí en el citoplasma para los ejercicios cortos, de potencia, intensos, por ejemplo, 100 metros planos o levantar rápido una cosa. Este es el sistema de la fosfocreatina. Ahí están los 3 sistemas energéticos. Y era importante mencionarlos, ¿sí?, para luego ver las intensidades de los ejercicios. ¿A qué intensidad del ejercicio yo estoy haciendo que se utilicen más las grasas, los carbohidratos, o más grasas que carbohidratos? Eso lo vamos a ver en un ratito, porque para poder ver la intensidad tengo que hacer un testeo de la capacidad aeróbica a cada persona y saber a qué intensidad manejar su ejercicio.
Y en el músculo es donde ocurre la contracción estimula adaptaciones a nivel de la fibra muscular, ¿sí? Y entonces es importante hacer una pequeña revisión de las fibras musculares, los tipos de fibras musculares. Hay dos tipos, las tipo 1 y las tipo 2. Las tipo 1 son las fibras oxidativas, las que se estimula con los ejercicios aeróbicos o de endurance. Y las tipo 2 se dividen en 2A y 2X. Antiguamente eran las 2B, pero luego se ha estudiado que las 2B están en ciertos animales, pero en humanos están las 2X. ¿Sí? Entonces, tenemos las tipo 1, las tipo 2A y las 2X. Las diferencias entre ellos, las 2A son las intermedias. Las tipo 1 son más oxidativas, las tipo 2 más glicolíticas. La densidad mitocondrial y las enzimas para la beta-oxidación, la oxidación, son altas en las tipo 1 y bajas en las tipo 2X, intermedias en las 2A. Su velocidad de acortamiento es lenta en las tipo 1 y es muy rápida en las tipo 2X. Su resistencia a la fatiga, ¿qué pasó? En las tipo 1 es mayor, mientras que las tipo 2 son fatigables. Ojo, las tipo 1 yo las estimulo cuando utilizo el sistema aeróbico y las tipo 2X cuando utilizo el sistema de la fosfocreatina, y las intermedias cuando utilizo el sistema glicolítico y a la vez el de la fosfocreatina. Entonces es importante saber a grandes rasgos los tipos de fibra para luego saber con qué ejercicio estimular. Y acá tenemos, hay dos tipos de entrenamiento con que yo voy a estimular a mi fibra muscular para obtener los beneficios de las adaptaciones que yo deseo. Un tipo es el entrenamiento aeróbico de endurance o de resistencia aeróbica, que es el que tiene duración prolongada, alta frecuencia y baja potencia, ¿no? El correr, ¿no? Por ejemplo, este tipo de entrenamiento va a provocar o producir mayor biogénesis mitocondrial, es decir, aumentar la densidad mitocondrial dentro de la fibra muscular. La expresión de genes de la respiración mitocondrial y de la beta-oxidación es mayor, de ácidos libres es mayor, y este tipo de entrenamiento también permite la captación de glucosa independiente de la insulina. Si recuerdan, para que la glucosa ingrese a las células, la insulina tiene que unirse a su receptor, activa una serie de señales y hace que los GLUT4 permuten a la membrana celular y pueda ingresar la glucosa. Eso es la vía normal. Pero ¿qué hace el ejercicio? El ejercicio físico activa una serie de vías de señalización, que ya las vamos a ver, en las cuales permite que los GLUT4 se sobreexpresen, es decir, aumente el número y trasloquen a la membrana celular y permitan la entrada de glucosa. Favorecen entonces la sensibilidad a la insulina, y eso es uno de los aspectos fundamentales para síndrome metabólico. Entonces ya más o menos vamos viendo qué tipo de entrenamiento me va a favorecer o voy a utilizar para mi prescripción en síndrome metabólico. Y el otro entrenamiento es de la fuerza, o entrenamiento con sobrecarga también le llaman, y en inglés resistance. Este entrenamiento es de corta duración, de baja frecuencia, pero de alta potencia. Incrementa la masa muscular y la fuerza, y sobre todo en tema de envejecimiento mantiene la masa muscular, contrastando la atrofia, la apoptosis que hay en este grupo etario. Y la combinación de esos dos tipos de ejercicio incrementa por un lado la densidad mineral ósea y por otro mejora la sensibilidad a la insulina. Justo como lo hablaba mi colega, si mejora la masa muscular, va a mejorar la densidad mineral ósea, ¿no? Entonces, trabajar una combinación de estos dos tipos de ejercicio es lo mejor. Y hay estudios en síndrome metabólico que avalan el uso de combinado de estos dos tipos de ejercicios, y no solamente el aeróbico, ¿sí? Porque antiguamente, síndrome metabólico o enfermedades o factores de riesgo cardiovascular, eminentemente ejercicio aeróbico, nada de ejercicio con sobrecarga de fuerza. ¿Por qué no? Porque te va a aumentar la presión arterial, porque no estás preparado, te puede lesionar y no quemas grasa con ese tipo de ejercicios. Mentira. Ojo, acuérdense que las fibras tipo 1, que son eminentemente aeróbicas, se estimulan con el entrenamiento aeróbico, pero las fibras tipo 2A también se estimulan, y con el entrenamiento de la fuerza a ciertas intensidades estimulo las fibras tipo 2A y las tipo 1 también. Eso lo vamos a ver más adelante en una diapositiva para la prescripción del ejercicio de fuerza también.
Ahora sí, ese es el punto clave. ¿Cómo el ejercicio estimula vías claves de señalización a nivel celular? Por un lado, el ejercicio produce un estrés mecánico, el aumento de factores de crecimiento, de hormona de crecimiento que activan esta vía metabólica. Hay varias, vamos a mencionarlas nada más. Esta vía metabólica que va a activar a su vez la proteína mTOR, que es un factor transcripcional y que a nivel de ADN le va a decir al ADN que sintetice, que fabrique más proteína, incrementando la masa muscular. También va a hacer que se produzcan, que se sinteticen más GLUT4 para incrementar la captación de glucosa y mejoran el metabolismo, al mejorar la utilización de los carbohidratos. El ejercicio también, como hay un gasto extra de ATP cuando yo hago ejercicio, va a ocasionar necesidad de más ATP, ¿sí? Y esta necesidad de más ATP lo va a sensar la célula y se va a activar otra vía de señalización, la AMP quinasa. Esta vía de señalización también va a favorecer la síntesis de más GLUT4. Están concatenadas las vías, pero a su vez también va a favorecer o va a activar el coactivador 1-alfa de los PPAR. Los PPAR son factores transcripcionales que a nivel de ADN van a ocasionar biogénesis mitocondrial, es decir, incremento de la densidad de la mitocondria en las fibras musculares, incremento del metabolismo oxidativo, por lo tanto, mejora en el metabolismo. El ejercicio también va a activar y va a favorecer que el tejido adiposo fabrique más adiponectina. Y a través de esta vía de señalización, la adiponectina también activa el coactivador 1-alfa de los PPAR, dando por resultado mejoras en el metabolismo, elevación en el gasto calórico, que es lo que estoy buscando. El ejercicio también produce estrés oxidativo. Sí, producto del metabolismo en el ejercicio, del uso de oxígeno, se producen radicales, especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Y estas que antes se pensaba que causaban un daño, no, activan, depende del nivel, activan también la vía del activador 1-alfa de los PPAR, favoreciendo la biogénesis mitocondrial. Un nivel bajo de radicales libres de especies reactivas de oxígeno es importante para las adaptaciones de la fibra muscular. Cuando es excesivo, cuando hago ejercicio muy intenso, cuando sobreentreno, estas especies reactivas cuando sobrepasan incluso las vías de eliminación, como la glutatión, que tiene el cuerpo, la fibra muscular, sí podrían causar daño. Pero la fibra muscular se adecua muy bien a los excesos. Entonces, vemos esto. No olviden que el músculo esquelético también tiene una acción secretoria durante el ejercicio. La contracción hace que se produzcan ciertas mioquinas como la IL-6, que es parecida a la inflamatoria que libera el tejido adiposo, que contrarresta justo esos efectos no deseados del incremento de triglicéridos a nivel celular, que son el factor de necrosis tumoral alfa, y también radicales libres, que a su vez activan la apoptosis, la muerte celular, y evitan que se gane masa muscular. Pero también es importante ver que el ejercicio, esta vía de señalización, activa también la apoptosis, la muerte celular. Y también es importantísimo en el metabolismo de la fibra muscular, porque hay, como mencionaron en la exposición anterior, la pregunta que hicieron, ¿no? Cuando hago ejercicio hay ruptura de fibras, sí hay daño, se producen radicales libres, de ahí daño de fibras. Y esas mitocondrias dañadas, esas enzimas, van a tener que ser eliminadas y el ejercicio mismo predispone a que ocurra eso. Entonces, una maravilla, ¿no? El ejercicio activa un montón de vías de señalización y se autoprotege. No hay efecto adverso en el ejercicio, salvo ciertas contraindicaciones. Solamente acá para mencionar, ¿no? el coactivador 1-alfa de los PPAR, ¿no? Que a su vez está activado por muchas otras vías de señalización, incluso acá los radicales libres, ingresa al núcleo de la célula y hace que se activen factores transcripcionales, es decir, que actúan sobre el ADN y hacen que se produzca más GLUT4, más biogénesis mitocondrial,
más metabolismo lipídico, más angiogénesis, más vasos sanguíneos que permiten mayor oxigenación, termogénesis, incluso más producción del mismo coactivador. Por lo tanto, hacen que mi fibra muscular sea más resistente a la fatiga, permiten que una fibra rápida se transforme en una fibra lenta. Y eso es adaptación al ejercicio. La AMPK quinasa también, que se activa, que lo vimos en la diapositiva inicial, activa a su vez este coactivador y sigue la cascada, ¿no? Mejoramiento del metabolismo oxidativo en la célula. Y los radicales libres, las especies reactivas de oxígeno, también son un estímulo, activan la AMP quinasa, activan el coactivador de los PPAR, activan otras enzimas y esta de acá, factor nuclear kappa beta, que también, esa lo señalo, es importante que es otra vía por la cual las especies reactivas de oxígeno estimulan o favorecen el metabolismo oxidativo. Entonces, sabiendo todo esto, ya vamos a entrar a la prescripción de ejercicio físico. Pero antes, miren, ya desde el 2005, la promoción de los estilos de vida saludable como intervención primaria y como tratamiento de primera línea se incluyen para síndrome metabólico en las guías de manejo, ya desde el 2005. Se ha visto que las intervenciones en el estilo de vida reducen la prevalencia del síndrome metabólico más o menos entre el 40 y 80%, dejando al tratamiento, al manejo farmacológico como segunda línea. En cuestión de fármacos, el que más se usa en pacientes con insulinoresistencia es la metformina, ¿no? Seguramente todos acá en el salón han escuchado metformina, estoy con insulinoresistencia, tengo hiperinsulinemia o tengo ovario poliquístico, o mi familiar tiene diabetes, está tomando metformina. ¿A qué nivel actúa la metformina? Antes de olvidarme. Aquí. En esta vía metabólica. Por lo tanto, promueve la expresión de GLUT4 y mayor captación de glucosa. Aumenta la sensibilidad de la insulina. Es la vía como actúa la metformina a nivel del músculo. Si a esto le sumamos los efectos del ejercicio, de hecho que va a haber una respuesta increíble con el manejo de la prescripción del ejercicio en síndrome metabólico. Y sobre el entrenamiento de fuerza, de resistencia, ya se incluye también desde esos años como tratamiento en las guías. La masa muscular está inversamente relacionada con la mortalidad y la prevalencia por síndrome metabólico, ¿no? Se dice que por cada kilo de masa muscular se incrementa en 21 calorías la tasa metabólica. Disminuyen los niveles de hemoglobina glicosilada, mejora el perfil de lipoproteínas, independientemente de los cambios en peso y o la composición corporal. Ojo, que el peso no me manda la evolución buena, ideal de un paciente, porque si yo le estoy mandando que haga trabajo de resistencia, trabajo de fuerza para mejorar la masa muscular y por ende la masa ósea, es lógico que el peso no se vaya al piso, que es lo que busca la gente ahora, el peso, no vengo, quiero bajar de peso, dicen, ¿no? En realidad se busca bajar la grasa corporal, pero ellos, las personas ven la balanza. Si no bajé 1 kilo en una semana que estoy entrenando, mi evolución es malísima. Pero cuando yo mido la grasa, bajó 3, 4, 5% de grasa. Yo como médico me alegro, estoy haciendo barras, estoy feliz, y el paciente no, porque el peso bajó medio kilo nada más. Entonces, hay que explicarles lo que pasa, ¿no? Qué cambios se dan en la composición corporal, por qué el peso no bajó mucho, incluso en algunos casos aumenta. Peor es para explicarle a la persona, al paciente, por qué aumentó 200 gramos, pero sin embargo bajó o redujo 3 centímetros en el abdomen. Entonces hay que explicarle, ¿no? Que no es el peso, que el músculo pesa más que la grasa es más volumen, y otros aspectos para que la persona entienda que sí está evolucionando bien, que si su ropa le queda mejor que el pantalón, ya le cierra el botón y no se rompe, no tiene que coser el botón más al borde, está yendo por buen camino. Y a la vez pedirle también monitoreo de glucosa, insulina o los parámetros de perfil lipídico que se esté evaluando, porque en síndrome metabólico hay que evaluar todo eso. Y otra cosa importante que se ha encontrado en los estudios, en el 2006 hizo un estudio en que se vio que los cambios de vida fueron más efectivos que la metformina, con una incidencia reducida
de 58% en el estilo de vida comparado a 31% con metformina, que es el medicamento que más se usa para síndrome metabólico. Ahora sí, previo a lo explicado, que era importante para más o menos enfocarnos sobre las intensidades del ejercicio, para hacer una correcta prescripción del ejercicio físico en general, tengo que hacer una evaluación previa. Tiene que pasar por una historia clínica bien detallada. ¿Qué factores de riesgo cardiovascular se presentan en esta persona? ¿Qué enfermedades tiene o ha tenido en la familia? ¿Ha habido diabetes? ¿Hay obesidad? ¿Esta persona ha tenido estas enfermedades? ¿Ha tomado alguna vez? Porque a veces vienen al consultorio que quieren reducir la grasa corporal y no te cuentan, investigando bien si han tomado metformina, alguna vez le han dado metformina. O sea, ya ha habido un intento de buscar ayuda, pero de repente no hizo ejercicio, no le mandaron a hacer ejercicio, entonces es un círculo vicioso, ¿no? La persona viene en busca de tu ayuda, no le das la ayuda que necesita, una correcta prescripción, como dijo mi colega, va al gimnasio, lo recibe una persona que no está preparada, una persona sedentaria, a veces lo manda a hacer los interval training o el crossfit, una persona que no está bien adaptada y luego vienen las lesiones, ¿no? Porque ahora van a todos los gimnasios, crossfit, interval training, ¿no? Está de moda, tienes que hacer eso porque con eso te aseguro que vas a bajar. Y el primer día que haces está muerto hasta la otra semana. Entonces, las adaptaciones, como dijo mi colega, al ejercicio físico, tienen que ser progresivas y depende de la evaluación que se le haga al paciente. Dentro de esa historia clínica, tiene que estar las contraindicaciones para realizar ejercicio físico, que ya les mencioné. Hay que hacer una correcta evaluación física y de composición corporal, medir la grasa, ¿no? Los perímetros, el peso para hacer un monitoreo, medición de la grasa con caliper, con los equipos de bioimpedancia, hay otros equipos que incluso te miden por segmentos la grasa, ¿verdad? Y la masa muscular, la hidratación, la masa ósea, que son una maravilla, y es un lujo tenerlos también porque tienen un costo elevado, pero con solo tener 1 centímetro, un caliper, podemos avanzar, podemos hacer algo. Y luego viene la evaluación fitness, es decir, las destrezas o la habilidad para realizar ejercicio físico, la adaptación al ejercicio físico. ¿Qué voy a evaluar ahí? La parte aeróbica, la parte de fuerza y la flexibilidad. Y en la parte aeróbica, el principal TSC, consumo de oxígeno máximo, que vamos a dar una revisadita veloz para al final dar la prescripción ya en sí para síndrome metabólico. En fuerza, el test de un RM y el test de Wells, que hay otros test para lo que es flexibilidad. Con esto voy a hacer una estratificación de riesgo de mi paciente, ¿sí? Voy a tener un diagnóstico para poder hacer una correcta prescripción. Tengo que hacer todo esto, no simplemente hacer ejercicio el mínimo, ¿no? 3 veces por semana, 30 minutos, o si no, la mayoría de días por semana, 1 hora, 5 veces por semana, 1 hora, andas ejercicio aeróbico y listo, chao. No, hay que hacerle un programa y las mejoras con un programa adecuadamente instaurado, prescrito, son una maravilla. Y adicionales, indicaciones, de repente encontramos que tiene escoliosis, que tiene el pie prono, ¿no? Que tiene hiperlordosis, y hay ciertas indicaciones que se le da para manejo con el entrenador. Bien, para producir energía por la vía del sistema aeróbico tengo que utilizar oxígeno. Entonces, ¿cómo es el transporte de oxígeno y consumo de oxígeno, cuyas abreviaturas VO2, en reposo? Cada litro de sangre contiene 200 mililitros de oxígeno. El gasto cardíaco son 5 litros por minuto, es decir, 1 litro de oxígeno por minuto. Y se utiliza 250 mililitros de oxígeno por litro por minuto. Una persona promedio utiliza 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto en reposo. También esto equivale a un MET, un equivalente metabólico. Un MET es 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Es el VO2 en reposo, el volumen de oxígeno en reposo. Por los capilares pasan 100 mililitros de sangre y la diferencia arteriovenosa de oxígeno es de 5 mililitros. La fórmula para el VO2 es gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Durante el ejercicio hay un mayor gasto cardíaco. De 5 litros por minuto puede llegar a 20 litros por minuto. Por lo tanto, eso significa que hay un incremento del consumo de oxígeno.
porque necesito más energía del sistema aeróbico para generar más ATP para poder utilizarlo. Por lo tanto, para yo poder acceder a la capacidad, a la potencia aeróbica de un paciente, tengo que saber cuál es su consumo de oxígeno máximo, es decir, en el pico del ejercicio. Y el test de potencia aeróbica, lo llaman el test de VO2 max, lo van a, si buscan por ahí, volumen de oxígeno máximo, van a ver y van a leer de qué se trata, y es para evaluar la potencia aeróbica, en donde en estos test yo someto a la persona a ejercicio físico, al cual voy a incrementar la velocidad en el tiempo y voy a cansarlo, voy a agotar a mi paciente. Voy a agotarlo, hay diferentes protocolos, no les voy a hacer a todo el mundo correr, porque de repente tiene una lesión, es obeso sedentario, hay protocolos que se hacen caminando, con inclinación, el test de Bruce, que muchos se utiliza en cardiología, etcétera, pero debes determinar cuál es el consumo de oxígeno máximo, mi 100%. ¿Cuánto de oxígeno estoy consumiendo en el pico del ejercicio, cuando ya no puedo más, estoy agotado? ¿Para qué? Me sirve eso para ver las áreas funcionales aeróbicas. Saber que al 20-40% del VO2 max lo llamo una zona regenerativa. Me sirve para calentamiento, para enfriamiento, para ayudar a oxigenar mejor antes o después del ejercicio físico. La zona subaeróbica en el 60-75% es donde eminentemente consumo más grasas, estimulo más el sistema aeróbico a favor de las grasas y las fibras tipo 1. La superaeróbica, donde estimulo, es del 80 al 85%, donde estimulo las fibras tipo 2A, y la zona entre el 90 y 100%, que es el máximo consumo de oxígeno, donde estoy utilizando las fibras 2X a predominio, porque todas se reclutan en realidad a esa intensidad. Una vez que yo sé cuál es el volumen de oxígeno máximo de mi paciente y conozco las zonas aeróbicas, yo puedo ver en qué posición está. Por ejemplo, en mi caso, estoy acá. Tengo que encontrar un VO2 max de 30, estoy en promedio. Y me va a servir para ver los objetivos del paciente. Quiere reducir grasa corporal, quiere mejorar su rendimiento. Si quiere mejorar su rendimiento, tengo que trabajar en zonas intensas a nivel de VO2 max. Si es un deportista, si es una persona que quiere reducir grasa con síndrome metabólico, tengo que trabajar en zonas más bajas. Si voy a hacer un entrenamiento aeróbico interválico o continuo, etcétera, me va a servir estandarizarlo, poner el promedio, cuánto está, de repente está deficiente, de repente si tiene 17 mililitros de oxígeno por minuto de consumo de oxígeno máximo, tengo que hacer full ejercicio aeróbico hasta que llegue a 25, 20 para poder hacer ejercicios de resistencia, de fuerza, porque menos de 17 está contraindicado el ejercicio de resistencia, de fuerza. Y luego si es un deportista, ver, y si queremos mejorar su rendimiento, ver en qué, ¿no? Si de repente es un corredor y tiene un VO2 max de 30, de 40, a nivel competitivo tiene que tener 70, y así un futbolista, etcétera. Acá para mencionarles que dentro del entrenamiento y del ejercicio aeróbico, que en la siguiente conferencia lo vamos a explicar un poco más, yo puedo trabajar de manera interválica, es decir, llegar hasta el 75-80% de mi VO2 y luego reducir, no hacer pequeñas bouts, 10-20 segundos y luego reducir. ¿Por qué? Porque a mayor intensidad voy a generar más lipólisis y luego en el post-interval, como llegó bastante grasa al músculo y el músculo en el reposo va a seguir utilizando ATP, ¿de dónde va a tomar esa energía de las grasas que se liberaron y llegaron al músculo, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver que pre-interval, la oxidación de las grasas, es esta línea roja, y post-interval, miren cuánto mejoró. Por eso que el ejercicio interválico aeróbico sirve para hacer que se quemen o se oxiden o se consuman más grasas, pero hay que ver hasta qué nivel podemos llegar. En cuanto a evaluación de la fuerza también debe evaluarse para hacer una correcta prescripción, no decir, anda, cada 5 repeticiones de 5 series de 30 repeticiones al azar, no, hay que evaluar, y para evaluar hay varios aspectos. Uno, puedo evaluar con repeticiones conocidas, es decir, saber que si hago 15 a 20 repeticiones, más o menos es el 50% de mi fuerza máxima, eso es resistencia muscular, estoy estimulando las fibras tipo 1.
hasta tipo 2A. De 8 a 15 repeticiones es del 50 al 90% de mi fuerza máxima. Estoy generando hipertrofias, fibras tipo 2A y 2X. Y de 3 a 8 repeticiones, 90-100% de mi fuerza máxima, ¿sí? Fibras tipo 2X. Y de 1 a 3, igual hasta 100, más de 100%, y a la potencia, fibras 2X eminentemente. Y que puedo hacer test también para saber la fuerza máxima de un grupo muscular. Bajo una fórmula, ¿no? Haces que haga 15 repeticiones o menos con determinado peso, calculas, colocas las repeticiones que hizo con ese peso, y es una fórmula que te arroja un RM, es decir, la fuerza máxima, y ahí trabajas con porcentajes. Y el test máximo, que se utiliza ya en niveles deportivos, que sí es un test que dura 30, 40 minutos, en que voy incrementándole las cargas hasta que haga solamente una repetición y ya no pueda hacer una segunda. Con eso obtuve el valor absoluto de fuerza máxima y puedo trabajar en forma más específica. Y la prescripción, ¿no? Con base a lo que hemos dicho anteriormente, para prescribir el ejercicio tenemos que seguir las siglas FIT: frecuencia, intensidad, tiempo y tipo. Entonces, como hemos conversado, para síndrome metabólico, ejercicio a predominio aeróbico, ¿sí? 5 días por semana sería lo ideal. Para empezar, de repente, de 40 a 60% de mi VO2 max, ¿sí? De mi volumen de oxígeno máximo. Estamos hablando de quema eminentemente de grasas. Luego puedo, porque el entrenamiento es progresivo, semana a semana tengo que ir cambiando porque hay adaptaciones semana a semana. Luego puedo incrementar los 50 a 75%. Y en calorías ir más de 1.500 a 2.000 kilocalorías por semana. Y los tiempos podemos comenzar con media hora, luego 60 minutos y luego hasta 90 minutos. Eso se llama periodización del entrenamiento. Acuérdense de que medio kilo de grasa supone 3.500 kilocalorías. Entonces, de repente, para alguien que dice, yo hago ejercicio toda la semana y me cuido, y el fin de semana no me ha dado mi médico, mi nutricionista, me ha dicho que estoy libre. Entonces, el fin de semana me olvido del mundo y como todo, papas fritas, helados. ¿Por qué? Porque al otro día los voy a gastar. Mentira. Toda esa energía ya se utilizó, como hemos visto en el cuadrito inicial, ya se utilizó lo que tenía que utilizarse, el resto se almacenó. Los azúcares, las grasas ya se almacenaron, ya están dentro de los adipocitos como triglicéridos. Para yo gastar medio kilo, porque de repente me comí más de medio kilo, tengo que gastar 3.500 calorías en el momento, y en el momento nadie de los presentes, excepto que sea deportista profesional, va a gastar 3.500 kilocalorías. Esas calorías se gastan cuando corro 42 kilómetros. Nadie va a correr una maratón ahorita, porque ayer me comí 1 kilo de grasa, ahorita se me va a ocurrir correr una maratón y ya la arreglé, no. Entonces es mentira de que si tengo un día libre, como lo que quiera, el otro día lo voy a consumir porque voy a hacer ejercicio. Totalmente mentira, ¿ya? Con respecto al ejercicio de resistencia, se recomienda 3 veces por semana en síndrome metabólico. Podemos empezar por 15, 20 repeticiones, que es más o menos el 40-60% de mi RM, de mi fuerza máxima, con repeticiones conocidas. Empezar los grupos musculares grandes, solamente de 8 a 10 ejercicios en circuitos, y luego podemos progresar al 60-80%, ¿no? 10, 12 repeticiones, de 30 a 60 minutos. Y la flexibilidad diaria, para mejorar el rango articular, 15-30 segundos cada movimiento, 5 o 10 minutos diarios. Ojo, podemos hacer combinado, podemos hacer que primero haga la parte de resistencia muscular, los circuitos, 30 minutos, y luego hacemos 30 minutos de ejercicio aeróbico. Se puede dar esas combinaciones. Para eso es la evaluación y poder discernir qué le voy a dar a mi paciente. Primero aeróbico, le hago combinado, o solamente trabajo de fuerza. Hay que ver el tiempo que tiene el paciente, el tiempo que le va a dedicar a hacer ejercicio y la convicción, porque puede decirte, y se da el caso de que sí, voy a hacer ejercicio, le das todas las indicaciones y nunca más lo ves en el gimnasio, ¿no? Entonces, porque no tiene convicción. Pero si tú le haces la prescripción y le enseñas, en la siguiente conferencia ya voy a dar un ejemplo de una prescripción, cuánto hacer, a qué velocidad el ejercicio aeróbico, y le enseñas a esta persona, lo va a hacer y tú lo vas a monitorizar todas las semanas y vas a ver cómo está bajando la grasa, cómo mejora sus perfiles, cómo se siente mejor la persona. Entonces, esa es una guía
como dijo mi colega, no abandonarlo, no decirle, ¿sabe qué? Anda, corre por el parque ya, sino darle una prescripción adecuada. Muchas gracias. A nombre de la Asociación Peruana